Saludos, saludos queridos corderitos del amo Yahshua. Aquí su siervo Rafael, saludándoles una vez más en el nombre de nuestro amo, esposo, abogado, rey y Mashiach y cordero Yahshua, el hijo de Yahweh, nuestro hermano mayor, querido siervo. Bienvenidos sean y shalom tengan. Vamos a hablar un poquito acerca de el apóstol Pablo, queridos corderitos, y cómo él trataba a sus semejantes, a su prójimo cercano y a su prójimo lejano, o a su prójimo inmediato con el que él hablaba, y los demás a los que se refería, pero no tenía trato con ellos. Así por encimita, porque no podemos entrar en mucho detalle. Fíjense ustedes que Pablo era judío, queridos corderitos. Eso lo hacía que fuera hebreo, porque todos los hebreos son judíos, igual que todos los judíos son israelitas, pero no todos los hebreos son israelitas ni judíos, ni todos los judíos son israelitas, ni todos los israelitas son judíos. Vamos a ver aquí cómo Pablo se describe a sí mismo, que él era israelita, judío y hebreo. Pero qué curioso que siendo israelita, judío y hebreo, y con tanto abolengo tribal, no se dedicara a predicarle a los de Judá, sino que era apóstol de los gentiles, queridos corderitos. Vamos a ver, queridos corderitos, pues era tal vez porque para que no tuviera choque, porque Pablo había renovado su mente, había hecho de su mente una espiritual. Yahweh le había, en la mente y el corazón, porque Yahweh le había escrito la ley en Mashiach, la ley magnificada, la ley espiritual, que es la misma del antiguo pacto, pero más grande, llevada a su grado superlativo. Se la había escrito en el corazón y se había renovado en la mente. Y los demás judíos no se habían renovado, excepto aquellos que habían sido discípulos de Yahshua, como los apóstoles y los seguidores de los apóstoles. Pero la mayoría seguía sin renovar. Y no se renovaban porque decían que Yahshua, ese que había venido, no era el Mashiach. No se renovaban porque decía que ya la ley les bastaba, que ellos tenían la ley, que eran descendientes según la carne de Jacob o de Abraham, porque Jacob era descendiente de Abraham, o que ya tenían la circuncisión del prepucio y eso los hacía como salvos, siempre salvos. Fíjense ustedes que hay unos grandes paralelos entre la religión judío-farisaica o judío-rabínica de aquellos tiempos, del primer siglo, y las religiones gran rameriles, como las llamo yo, de la iglesiandad y de la cristiandad greco-romana. Misma cosa, es el mismo dulce con diferente palito. Es la misma infección y la misma mancha con distinta envoltura, queridos colegas. Se creen lo mismo, aquellos salvos, siempre salvos por gracia, por esto, por aquello. Y estos otros de por acá, salvos, siempre salvos, judíos, siempre judíos, israelitas, siempre judíos por elección, porque tengo la cara más linda que los demás de las demás naciones, o por lo que les dé la gana, ¿verdad? Porque ellos pues se dejaban llevar por lo que ellos decían. Y era así porque ellos lo decían, no porque Yahweh lo diera. Entonces Pablo entraba en choque con esta gente de dura cerviz, de visión tan estrecha, que no podían ver las cosas un poquito más allá de como las han estado viendo por siglos y las han estado viendo mal, como que padecen de astigmatismo, queridos corderitos. Entonces dice Pablo a los de Corinto, a los filipenses, a los colosenses, que estaban en áreas, esos hermanos creyentes gentiles estaban en áreas donde también había judíos y había sinagogas judías de los incrédulos. Y los incrédulos judíos y algunos hermanos creyentes también judíos, algunos judíos creyentes también, venían a meterse con los hermanos gentiles, con los creyentes gentiles, pues para acapararlos, para tener seguimiento, para imponerles cosas, para someterlos, para controlarlos, y les exigían, por ejemplo, circuncisión, guardar la ley para ser salvos,
cuando ese no es el propósito de la ley, sino que es un propósito secundario, pero no es el principal, ni mucho menos. Y Pablo dice, miren, eso que les están enseñando ustedes, eso que los están distrayendo, que les están metiendo cosas en la cabeza, esos que dicen ser judíos, son judíos según la carne nada más, pero no son convertidos, no han renovado sus mentes ni creen en Yahshua, y si creen en Yahshua no lo entienden. Por eso les están diciendo esas cosas, porque les están predicando a la antigua manera mala, equivocada, que los hizo caer, y no se han dado cuenta que cayeron por estar creyendo eso que siguen creyendo. A los filipenses, ellos están caídos, ellos no se han levantado, vino Yahshua el que los iba a alzar y no se dejaron levantar, siguen caídos porque no creyeron en él. Pero yo no puedo hablar mal de ellos más allá de esto, porque Yahweh, según me sacó a mí de ahí, según sacó los apóstoles que eran judíos también, puede seguir sacando más personas. Entonces Pablo era de la casa de Judá, o sea, de los del sur, del reino del sur, que era la tribu de Judá, la tribu dominante, con media tribu de Benjamín y media tribu de Leví. Esos conformaban el reino del sur o la casa de Judá. La casa de Israel o la casa de Efraín la conformaban las otras 10 naciones, con la mitad de Leví y la otra mitad de Benjamín. Entonces, pues Pablo había nacido no en Jerusalén ni en Judea. Pablo había nacido en Asia Menor, queridos corderitos, porque en Asia Menor había judíos que trabajaban allí, que comerciaban. Había judíos por todo el mundo en una diáspora voluntaria. Todavía no habían sido dispersos los judíos por los romanos cuando Pablo nació. Pero si Pablo era un bebé y Pablo nació y sus padres posiblemente también nacieron fuera de Judea, nacieron de judíos, de miembros de la antigua casa de Judá, pero de la tribu de Benjamín, querido cordito. O sea que Pablo era benjaminita de la casa de Judá, y todo benjaminita y todo judío y todo israelita es hebreo. Entonces él les dice a los filipenses 3, en 3.5, en 3.4, vamos a ver un poquito más atrás, vamos a ver el Filipenses 3.3. Está tratando de explicarles a los corintios que el conocer a Mashiach le da un valor adicional a la fe, un valor que carecía la fe, la verdad carecía de este valor, y que ahora, habiéndolo conocido a él, porque el Mashiach ya se manifestó, lo tienen todo. Ahora lo tenemos todo, dice Pablo. Y dice, a mí, vamos en Filipenses 3.1, a mí no me es molesto escribiros otra vez la misma cosa, y para vosotros es motivo de seguridad que se los escriba. Cuídense de los perros, es lo primero que les dice. Y se lo ha dicho ¿cuántas veces? Pues dice, ya me molesta escribírselo tantas veces, pero se los tengo que volver a escribir. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, y cuídense de los de la falsa circuncisión. Porque nosotros los creyentes en Mashiach somos los de la verdadera circuncisión. ¿Ven? No se dejen engañar. No flaqueen ante estos que tienen la circuncisión del prepucio hecha por mano humana. La circuncisión de nosotros, los que creemos, es una hecha espiritualmente en el corazón por Yahweh, por el Espíritu, y no hay quien supere eso. Esa es la circuncisión superlativa, la que nosotros tenemos, la que adquirimos al convertirnos a Yahshua. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Cuídense de los de la falsa circuncisión, la del pellejito, la sencillita, la original. Nosotros adoramos en el espíritu de perdón. Adoramos en el espíritu de Yahweh, haciendo eco
al texto que dice: a Yahweh se le adora en espíritu y en verdad. ¿De acuerdan? Y nos jactamos en Yahshua HaMashiach. Nos jactamos de Él y en Él. No poniendo nuestra jactancia, no poniendo nuestra confianza en la carne, en un pellejito del prepucio. Aunque yo mismo podría confiar además en la carne. No solamente. Yo mismo podría confiar, además de la circuncisión que tengo del espíritu de la mayor, tengo la del prepucio, la carnal. Así que no les estoy hablando a ustedes como un judío que no tiene circuncisión del prepucio. Les estoy hablando a ustedes, filipenses, dice el apóstol Pablo, como alguien que tiene la circuncisión, que tiene todo judío y todo israelita, la de la carne, diciéndoles que esa ha llegado a ser falsa comparada a la verdadera que tenemos en Mashiach, a la que es del corazón, a la hecha por el Espíritu de Yahweh, por mano de Yahweh, por su voluntad. Yo tengo las dos y les digo, me quedo con la de Yahshua, con la del Espíritu. La otra para mí la tengo, pero no me jacto de eso, ni es gran cosa para mí. Ustedes, si la tienen o no la tienen, la de la carne, olvídense, porque es falsa circuncisión. La que tienen que tener es la que ya tienen, la del corazón, hecha por el Espíritu, por Yahweh. Yo mismo podría también confiar en la de la carne. Si algún otro por ahí cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, dice Pablo. Algún judío por ahí les ha llegado a ustedes diciéndole, jactándose de su circuncisión en la carne, jactándose de su ADN, dice Pablo. Alguno ha venido donde ustedes, filipenses, jactándose de que es judío, como que es superior a ustedes, o a nosotros, o a cualquier otro judío, a cualquier otro individuo. Yo soy judío, yo tengo circuncisión, yo tengo todo lo mismo que ese. Yo me podría jactar mucho más que él. ¿Dónde está? Tráiganmelo aquí. Pónganmelo aquí, al que llegó donde ustedes. Yo lo quiero ver. A ver, que me voy a poner pico a pico con él. Si alguien por ahí quiere tener motivo para confiar en la carne, yo más todavía, dice Pablo. Y empieza a dar las razones. Yo más todavía. Dice, yo circuncidado al 8º día, como todo judío, como todo israelita. Al 8º día de haber nacido, siguiendo el mandato en la Torah, fue circuncidado Pablo. Del linaje de Israel, o sea, de Jacob espiritual. De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. que era parte de la casa de Judá, pero había nacido de judíos que estaban vacacionando, residiendo en la diáspora voluntariamente fuera de Judea. Hebreo de hebreos, porque los hebreos del pacto, los que salieron de Egipto, no todos los hebreos salieron de Egipto, no todos los hebreos entraron a Egipto, es más, muchos hebreos se quedaron por ahí. Los hijos de Eber son hebreos, pero de los que salieron sus ancestros estuvieron en el monte, sus ancestros siguieron a Moshe, vagaron por el desierto, porque Benjamín estaba ahí, era una de las tribus que salió de Egipto, y él es benjaminita de varias generaciones después, pero es benjaminita. A él le fueron dados los pactos, igual que a todas las demás 11 tribus. Las promesas fueron hechas a él. Dice, yo tengo de qué jactarme. ¿Quién se cree aquí superior a mí? Vamos a ver quién viene aquí a decir que es, que me lo traigan, échenmelo para acá. Yo circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, o sea, linaje consanguíneo. Soy de israelita por ADN, si es que eso vale algo. Soy más israelita que nadie. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Que excepto para los que estamos en Yahshua, ser fariseo en cuanto a la ley es lo máximo que hay, ¿saben? Ser fariseo de la ley es lo máximo que hay en todo el mundo, pero por encima de los fariseos, maestros de la ley, está Yahshua,
el maestro de maestros, el rabino número 1 y el único que hay, está Yahshua. Y el Espíritu, que es nuestro maestro, que nos instruye. En cuanto al celo, que si tengo celo, alguien duda que yo tengo celo, dice Pablo. Yo perseguía a la asamblea. Yo era más peor que esos que vienen aquí a ponerle circuncisión del prepucio. Yo les ponía circuncisión del prepucio, a los que la tenían se la quitaba. Le quitaba los bienes, los perseguía, los encarcelaba, les daba latigazos y algunos hasta los mataba. Los mandaba a matar. Y después la ropa pues la dividíamos. Si valía la pena. Y lo hacía, dice, jactándome de lo gran cosa que era. Eso hacía yo con mi gran circuncisión del prepucio, con la circuncisión falsa, para que ustedes lo sepan. Eso hacía yo, un fariseo de fariseos, de la circuncisión falsa. Ser un enemigo de los de la verdadera circuncisión. ¡Qué jactancia! Perseguidor de la eclesía, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Claro, no por Yahweh, pero por sus superiores fariseos. Porque todos ellos observaban la ley igual de defectuosamente y creen que la estaban observando perfectamente. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor del Mashiach. ¿Ven? Y yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de haber conocido al Mashiach Yahshua, mi amo, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de haber ganado al Mashiach. Miren todo lo que dice Pablo ahí. Todo eso, queridos colegas. Entonces, vamos a ver lo que dice a los romanos en Romanos 9. Dice Pablo otra vez a los romanos, con la misma actitud más o menos, viéndose pues, como es. Él no tiene que cambiar su punto de vista acerca de sí mismo, porque él es así, ese es su pasado, eso es lo que él dejó atrás, y lo dejó, dicen, por algo mejor. Él todo eso lo dejó, era basura para él, que era muchísimo. Para los judíos era, ay, que un fariseo de fariseos nos abandonó por seguir a Mashiach. ¡Ah! ¡Qué horror! No nos puede pasar algo peor, dirían los fariseos. Porque se nos ha ido uno de los grandes, uno de los más aférrimos perseguidores de los creyentes. Ahora está del lado de los creyentes, pero ¿qué es esto? Pero tiene que ser que esto tiene un valor más grande todavía. Para Pablo haber hecho esto no va a haber cambiado lo grandísimo que tenía por algo peor. Tiene que ser que lo que tiene ahora es mayor que lo que tenía con nosotros los fariseos. Y ahora les está hablando a los romanos. Digo la verdad en Mashiach, versículo 1 de Romanos 9. Digo la verdad en Mashiach y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y se está refiriendo a la condición espiritual de los judíos que eran como él, que no han cambiado, que siguen caídos. Porque desearía yo mismo ser anatema, desearía yo mismo perderme con tal de que mis hermanos judíos se salvaran. Desearía yo mismo ser anatema, separado del Mashiach, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, especifica, según la carne, porque estos no tienen el espíritu, no son creyentes. Estos judíos son parientes, linaje consanguíneo y más nada. Son parientes según la carne, queridos corderitos. Son judíos según la carne, pero no son verdaderos judíos en su interior. No tienen la circuncisión del corazón. No tienen el espíritu del Padre. No tienen la Roja Kodesh. No son hijos de Yahweh. Si no tienen el espíritu, no son hijos de Yahweh todavía. Pero pueden ser si se convierten a Yahshua, pero no quieren porque son de dura cerviz. Y Pablo se compone y dice, tengo gran tristeza de que sean así. Pero yo sé lo que les pasa porque yo era uno de ellos. Yo no sé cómo eso fue Yahshua, eso fue por misericordia que me abrió, me quitó las escamas, me quitó la venda, me quitó el velo que yo tenía puesto que no me dejaba ver y ahora veo las cosas como son. Perdón, querido Cristo. Un ventilador, por poco me avara
Tengo que tener ventiladores por todos sitios puestos, hasta por las piernas, por los mosquitos, queridos. Va, por poco le meto el pie porque estoy descalzo. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mashiach, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, los judíos según la carne, los de la circuncisión, ven. Los de la circuncisión falsa son mis hermanos, se criaron conmigo, pero son hermanos según la carne nada más. Dice, porque son israelitas, porque a ellos les pertenece la adopción como hijos, si se convierten. A ellos se les ofreció, el Mashiach nació de judíos, para predicar a los judíos primero, para que se convirtiera todo Judá, y no se quisieron convertir por ser israelitas, dice. Israelitas es nada menos y nada más a quienes les pertenece la adopción como hijos, y el esplendor, y los pactos, la promulgación de la ley, que ellos tienen que promulgar la ley, la tienen que conservar y darla a conocer y preservarla, porque si no se pierde. Y los judíos la guardaron, no que la observaran perfectamente, la guardaron, la protegieron. En ese sentido dice que la guardaron. La promulgación de la ley, la adoración y las promesas. Ellos aprenden las promesas no porque la mamá le lea Torah a los bebés desde chiquitos, desde que están en la cuna, les hablan sus padres. Las promesas, somos pueblo escogido. Pasó esto, pero hay un Mashiach que viene, hay un Redentor anunciado, uno mayor que el que nos sacó de Egipto, uno mayor que Moisés. Y el bebecito, me imagino que yo, si llega a ser Pablo, bebecito, mamá, ya Mashiach vino, entérate, hija. Porque no sabían, queridos corderitos, el propio Pablo no sabía que había venido y perseguía a los que creían en Mashiach, los perseguía y los mataba. De quienes son, a quienes pertenece la adoración y las promesas, y de quienes proceden los patriarcas, y de quienes según la carne, oigan bien, y de quienes según la carne, carnalmente hablando, físicamente hablando, procede el Mashiach. Físicamente Miriam era de la tribu de Judá, del linaje de David, de la línea del rey David, era Miriam. Y dice, y Mashiach procede de Miriam, según la mitad humana, porque su padre él es mitad humano, o 100% humano, 100% espiritual. Su padre fue el Espíritu Santo y su madre fue una mujer judía, carnal, terrenal, una mujer, una hija de vecina judía. Y Mashiach procede según la carne, carnalmente hablando, pues de una judía, de Judá. Ahora, espiritualmente hablando, Mashiach procede de Yahweh, de allá de lo alto, de la eternidad. Y de quienes según la carne procede el Mashiach, el cual está sobre todas las cosas, Elohim bendito por los siglos de los siglos. Miren cómo se refiere a los judíos según la carne. Mis parientes, mis hermanos judíos según la carne. Carnalmente hablando somos hermanos, somos de los mismos linajes, las mismas familias de Judá. Pero eso lamentablemente no nos hace a nosotros hijos de Elohim, ni nos hace necesariamente hijos de Abraham según la fe, porque ya vimos los encuentros que tenían algunos judíos que eran del linaje de carnal judío y decían que eran del linaje de Abraham, y lo eran, pero querían matar a Yahshua, que era el más grande del linaje de Judá. Era el hijo de Yahweh, nacido de judío, y lo querían asesinar. Dice, ustedes no son hijos de Abraham, les dijo Yahshua. Si fueran hijos de Abraham, no estuvieran tratando de matarme. No fueran asesinos. ¿Qué les pasa a ustedes judíos? ¿Qué está en su mente? Demonios, queridos judíos. Eso les pasaba, demonios estaban en sus mentes por haber quebrantado el pacto por tanto tiempo y rehusar arrepentirse. Se daña el espíritu, se entra en una necedad, en una cosa terrible, y luego ya no se puede arrepentir, queridos. Eso es lo que estaba pasando, y eso es lo que sigue pasando aún hoy en el presente. Pero vienen buenas nuevas, porque lo que pasa es que esto estaba programado por Yahweh. La dureza, el detente en la conversión de Judá estaba programado. Se puso en pausa
por prácticamente 2000 años, hasta ahora los días del fin, cuando hayamos entrado en la gran tribulación, todos los de la Odisea, Judá también habrá entrado en la gran tribulación. Y los judíos por todo el mundo serán perseguidos con los fieles, con los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yahshua. Serán perseguidos aunque no crean en Yahshua. Y ahí van a clamar y van a pedirle a Yahshua porque se van a ver tan apretados, tan sin salida, que van a creer hasta en la luz, yo no sé, en la luz ultravioleta. Y se van a convertir y se va a completar el número de los consiervos suyos que faltan para llegar a los 12.000 de la tribu de Judá. Aleluya. Y Judá va a tener sus 12.000 reinando en el Israel reinante, en el Israel gobernante, como todas las demás 11 tribus que están para gobernar. Y gobernarán todas las 12 tribus, todo Israel será salvo y gobernará sobre todas las naciones. Y resucitarán israelitas durante el milenio a cuerpos de esos que murieron antes, que no conocieron a Yahshua, resucitarán a cuerpos de carne, para ahí no heredar, sino vivir en la tierra nueva, bajo el Israel gobernante, y hacerse espirituales y perfectos, y recibir vida inmortal al final del séptimo milenio, después de los 1000 años. Aleluya, shalom, queridos codritos, y que Yahweh los ayude y los siga dirigiendo por su espíritu hacia toda verdad, y los libre de todo mal, a todas sus ovejitas por igual. Shalom, shalom.